Bueno, buen día a todos. Vamos a continuar con la clase de determinación del sexo. Yo en principio les dije que íbamos a hacer dos clases, pero bueno, resultan un poco largas, entonces van a ser tres clases. La primera que vieron de determinación del sexo, vamos a ver ahora diferenciación del sexo. Y vamos a ver una tercera clase con los intersexos. Así que esta va a ser una continuación un poco de la clase que, que vimos ayer de determinación del sexo. Bueno, veíamos en la clase de determinación del sexo que la determinación del sexo es el compromiso del individuo o de ese embrión a desarrollarse como macho o como hembra. Esa determinación ocurre a tres niveles: la genético cromosómico, y después a nivel gonadal y a nivel de los órganos sexuales accesorios. Entonces, una vez que el individuo está genéticamente determinado a desarrollarse como macho o como hembra, se inicia la diferenciación del sexo, donde el individuo va a desarrollar las gónadas y el aparato genital, órganos sexuales accesorios de uno o de otro sexo. Para esto tenemos que entender un poco el desarrollo embrionario temprano, que tiene que ver con el estudio general de la embriología y el desarrollo de todos los órganos, pero nosotros vamos a hacer hincapié en el desarrollo de los órganos genitales. Entonces yo hay algunas cosas que voy a ir pasando sin dar muchos detalles, y nos vamos a enfocar más que todo en cómo este embrión va a ir dando origen a través de los días, a través del desarrollo de los diferentes periodos, va a ir dando origen a los órganos genitales. Eso, en principio tenemos el embrión en su estado más temprano de desarrollo. Esta es una blástula donde podemos ver la masa celular externa, el blastocele, la masa celular externa, que es el trofectodermo, y una masa celular interna, que es el embrión propiamente dicho. Por un lado tenemos acá a la derecha una mórula, y en el caso de este ya es una blástula, con el blastocele formado, esta cavidad que después va a dar lugar a desarrollo de las membranas placentarias del saco vitelino, el alantoides y demás. Pero esta masa celular interna que está acá es el embrión propiamente dicho, es donde se va a dar origen a todos los órganos. Entonces, en estos estadios tenemos un primer estadio acá arriba, que es el estadio de mórula. Después sigue la blástula, una vez que se forma el blastocele, y después viene un periodo más tardío, que es entre la segunda y la tercera semana de vida del embrión, que es el periodo de gastrulación, donde se va formando el saco vitelino, y luego se va a formar el alantoides. Y se van a ir formando las tres capas embrionarias durante este periodo de gastrulación, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Acá hay una imagen un poco más gráfica, nuevamente el periodo de blástula, la formación del mesodermo, el embrión propiamente dicho, la masa celular interna que va a dar origen a este mesodermo, el desarrollo de cómo el mesodermo va formando la parte extraembrionaria. Este mesodermo va a recubrir el saco vitelino y también va a recubrir el alantoides, y ustedes van viendo acá cómo se va formando el intestino primitivo conectado con el alantoides y conectado con el saco vitelino. El saco vitelino es el que nutre el embrión en sus primeros estadios, hasta que la placenta se va a adherir, se va a formar la unión entre el feto y la madre a través de la formación de la placenta, y la madre va a empezar a nutrir el feto. Mientras tanto, entre ese tiempo, el saco vitelino va a ser el que va a nutrir al embrión. El alantoide va a recibir todos los metabolitos o los fluidos de este metabolismo inicial que va a tener el embrión. Y esto está recubierto entonces por este mesodermo, que es el mesodermo extraembrionario en este periodo de gastrulación.
En la medida que se van formando estas tres capas, ectodérmico, ectodermo, mesodermo y endodermo, vamos a ver que se forma como un mesodermo intermedio. Se va formando un mesodermo intermedio. Acá se va formando el tubo neural a partir del ectodermo, que va a dar origen al tejido nervioso y a la piel. El mesodermo, que va a dar origen a la mayoría de los órganos, entre ellos los órganos genitales. Y el endodermo, que va a recubrir algunas de las glándulas en los tejidos internos en el individuo. Pero este mesodermo intermedio es el que más importancia va a tener en el desarrollo del aparato genital. Y como recién decíamos, vamos a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo, que va a dar origen al tejido nervioso, el endodermo, que va a recubrir alguna de las glándulas. El endodermo también recubre el saco vitelino y el alantoides. Y el más importante, como decíamos, que es el mesodermo, que es el que va a dar origen al aparato genital. Entonces ustedes pueden ver acá en la figura de abajo cómo aparece en una región de este mesodermo intermedio, aparecen las gónadas y el sistema urogenital a partir de este mesodermo. Acá pueden ver cómo se va formando el tubo neural, el intestino, la cavidad peritoneal y los órganos internos que se van a ir formando a partir del mesodermo. Entre ellos, como decíamos, es el sistema urogenital. O sea que este mesodermo intermedio es el que va a dar origen a los órganos genitales, salvo para las células germinales. O sea, los ovocitos o las ovogonias y las espermatogonias van a derivar de esta capa de tejido endodérmico, y ahora vamos a ver cómo. En este sector, que es el mesodermo intermedio, se van formando lo que se llama cresta gonadal. Es una figura tomada de un libro Sanger, que ustedes lo tienen en biblioteca. Es un libro que está en inglés, pero esto que se llama gonadal ridge, en inglés es la cresta gonadal. Esta cresta gonadal es un engrosamiento del mesodermo, donde se van a formar el ovario y el testículo. Y ya pueden ver muy tempranamente la formación de este conducto paramesonéfrico, que es el que va a dar origen al tracto genital de la hembra, que es un conducto que por el término que tiene, paramesonéfrico, está al lado justamente de los mesonefros, que es donde se van a formar los túbulos y conductos mesonéfricos que van a dar origen al tracto genital del macho. Ahora vamos a ver esto de dónde se origina. Pero si ustedes ven la cresta gonadal que está acá, que todo es de origen mesodérmico, pero las ovogonias migran desde el saco vitelino, que yo les había dicho que estaba recubierto por endodermo. Entonces estas ovogonias son de origen endodérmico. Van a migrar en periodos muy tempranos del embrión, en los primeros días, y se van a localizar sobre la cresta gonadal. Entonces vamos a tener que la cresta gonadal, que va a dar origen a ovario y testículo, va a ser de origen mesodérmico, pero las células germinales, las ovogonias y las espermatogonias, que van a dar origen al óvulos y espermatozoides, van a migrar del saco vitelino y por lo tanto van a ser de origen endodérmico. Entonces el tracto genital en su mayoría va a ser originado en el mesodermo, pero como decíamos, las células germinales, ovogonias y espermatogonias, de origen endodérmico. Entonces, para concluir un poco este concepto, el mesodermo intermedio da origen al sistema urogenital. En el sistema urogenital tenemos pronefros, mesonefros y metanefros. Los pronefros se desarrollan como riñones en animales primitivos, no son de importancia en animales domésticos. Los mesonefros sí se desarrollan como riñón intermedio. En un principio, cuando el embrión todavía está en sus estadios tempranos, son los responsables de la filtración de todos los fluidos del embrión, y los mesonefros regresan y van a dar origen al tracto genital macho, y los metanefros que sí se transforman en riñón definitivo. Entonces acá hay una transición entre pronefros, mesonefros y metanefros, donde los mesonefros van regresando, los pronefros casi no existen, los mesonefros van regresando, van dando lugar al tracto genital del macho. Los paramesonefros van a estar cerca de los mesonefros y van a dar origen al tracto genital de la hembra, y los metanefros que se transforman en riñón definitivo.
Esta cresta gonadal que veíamos en la figura, como dijimos, es adyacente a los mesonefros. Las células primordiales o células germinales también las pueden encontrar mencionadas como células germinales o células primordiales o ovogonias o espermatogonias, para el caso de la hembra y el macho, migran del saco vitelino. Y entonces son de origen endodérmico. Estas células invaden los cordones sexuales, que ya vamos a ver qué son los cordones sexuales, también lo vamos a ver esto en el repaso de histología, y se desarrollan dentro de los ovarios y testículos. En el macho se desarrollan los conductos mesonéfricos, o sea, estos que regresaban acá van a formar los conductos de Wolff, y los paramesonéfricos, que son conductos accesorios que están al lado de los mesonefros, van a dar origen a los conductos de Müller. Entonces los conductos mesonéfricos van a dar origen al tracto genital macho, al conducto, a los eferentes, al conducto deferente, al epidídimo, a las ampollas, a las vesículas seminales, y los paramesonéfricos van a dar origen al oviducto y al útero en la hembra. Entonces acá algunos gráficos que van marcando cómo se van desarrollando estos mesonefros y metanefros a partir del embrión temprano. O sea, primero tendríamos el pronefro con los conductos mesonéfricos. A medida que va avanzando se van formando los mesonefros, como decíamos recién, con sus conductos mesonéfricos, estos túbulos mesonéfricos y conducto mesonéfrico. Esto, como el mesonefro regresa, acá se va a formar el testículo, se va a ir formando el testículo que se va a conectar con estos mesonefros. Estos túbulos mesonefros van a dar origen a los túbulos eferentes en el macho. Y el conducto mesonéfrico va a dar origen al conducto deferente y al epidídimo, ampollas, las ámpulas y las vesículas seminales en el macho. Este es un corte, esta es la misma imagen, pero haciendo un corte transversal de esta misma imagen, y este corte vamos a poder ver que más tardíamente en el desarrollo embrionario se van formando los metanefros, que están acá, que son los riñones definitivos, y los mesonefros van a ir regresando, y al lado del mesonefro están las crestas gonadales, que veíamos en las figuras anteriores, donde se va a desarrollar el testículo, o si es hembra se va a desarrollar el ovario. Y de vuelta, acá estos mesonefros van a regresar, que son los riñones primitivos, digamos, y estos túbulos mesonéfricos se van a transformar en túbulos eferentes, y el conducto mesonéfrico se va a transformar, como dijimos, en el conducto deferente y epidídimo. De vuelta, en esto es un corte ahora transversal, donde podemos ver los mesonefros con el conducto paramesonéfrico. Este es el mesenterio, el intestino, cómo queda la relación, y acá la cresta gonadal, esta cresta gonadal que se va a ir desarrollando en testículo, para el caso del macho, cerca de los mesonefros. Acá pueden ver cómo el testículo se va desarrollando cerca de los mesonefros. Esta es una imagen de cómo se va también del libro de Sanger, que está en biblioteca. Es un libro que está en inglés, pero pueden ver ustedes que las palabras en inglés, nosotros un poco tratamos de incentivar a ustedes que estudien, que aprendan a leer el inglés, porque mucha de la bibliografía en veterinaria está en inglés. De todas maneras, ustedes van a ver que la terminología es bastante fácil de entender, porque es gónada, mesonefro, conducto paramesonéfrico, conducto mesonéfrico. Los nombres son muy parecidos. Y en este caso es un gráfico de cómo se va desarrollando. Fíjense, acá están los mesonefros y la gónada, y la relación que hay entre eso. Esto es un gráfico, ¿no? Los metanefros o riñones definitivos, el mesonefro y el metanefro. Si es macho, se va a desarrollar testículo y los mesonefros. Si es hembra, se va a desarrollar el ovario y estos paramesonéfricos que están al lado de los mesonefros. Entonces, en la medida que va avanzando, va regresando, los riñones definitivos o metanefros se van desarrollando, se desarrollan los uréteres, y en el caso de ser hembra se va a ir desarrollando el paramesonéfrico y los ovarios. Entonces, esto es una tabla comparativa entre macho y hembra, para que ustedes vean
a qué cada una de estas estructuras, a qué da origen en el macho y a qué da origen en la hembra. Estos cordones sexuales son los que dan origen a los túbulos seminíferos y los folículos. ¿Qué son los cordones sexuales? Son estructuras que se van formando dentro de la gónada. Cuando yo les dije que las ovogonias o espermatogonias o células germinales migran a la cresta gonadal, se colocan sobre la superficie de la cresta gonadal, penetran dentro de la gónada a través de estos cordones sexuales. Estos cordones sexuales van a dar origen a los folículos y los túbulos seminíferos, o sea que van a dar, en principio, las células que están por dentro de esos cordones sexuales van a dar origen a las células de la granulosa en los folículos y a las células de Sertoli en los túbulos seminíferos. Y por fuera, a partir del blastema de la cresta gonadal, se van a formar las células intersticiales, que son las células de Leydig en el macho y las células de la teca en los folículos. Después los conductos, mesonéfros y paramesonéfricos. Acá un aspecto importante que lo vamos a volver a ver cuando hablemos de intersexos y también de anatomía e histología, son los remanentes. O sea, estos conductos no desaparecen por completo en el otro sexo. Sí, por ejemplo, los mesonéfros se diferencian en el macho, pero en la hembra dejan remanentes, que son, en este caso, epóforon y paróforon, que ya los vamos a ver. Lo mismo, los conductos paramesonéfricos dejan una estructura que se llama apéndice testicular en el macho, y en la hembra desarrollan el oviducto y el útero y la vagina. Entonces, cuando vemos muchas veces el tracto genital del macho, vamos a ver estas estructuras que, ¿por qué es importante conocerlas? Porque pueden dar origen a tumores, pueden dar origen a patologías y específicamente a tumores, y por eso tenemos que saber que están presentes. También se pueden hacer quísticos, entonces tenemos que saber que puede haber quistes, sobre todo hay especies que tienen más predisposición a tener quistes de estos apéndices. Es importante conocer que estos remanentes existen. Después el seno urogenital, en el macho va a dar origen a próstata y glándulas bulbouretrales y glándulas uretrales laterales, y en la hembra va a dar origen a glándulas uretrales y vestibulares. El tubérculo urogenital, que va a tener una aplicación práctica cuando estudiemos un poco la ecografía genital y la posibilidad de la ecografía de determinar el sexo en un feto, va a dar origen al pene en el macho, clítoris en la hembra, y los engrosamientos urogenitales en el escroto en el macho y la vulva en la hembra. Esto es un poco un resumen de cada una de las estructuras y que va a dar origen en un sexo y en el otro. De vuelta, el gráfico que les mostraba hoy, el dibujo que veíamos hoy, cómo estas células, entonces, estas ovogonias, espermatogonias o células germinales migran y se colocan en la cresta gonadal y van a formar a través de esos cordones sexuales, van a ir formando túbulos seminíferos y folículos en el testículo y el ovario. Esta es una imagen de McEntee, que es uno de los libros que nosotros les damos como bibliografía, donde se muestra una imagen microscópica de estas células primordiales migrando desde el saco vitelino hacia la cresta gonadal. Y cuando migran a la cresta gonadal, acá está el gráfico a la izquierda, la hembra, a la derecha el macho. Entonces ustedes ven cómo esto termina en un ovario y esto termina en testículo. Para el caso de la hembra, entonces, estas células primordiales migran, se colocan en la superficie de la cresta gonadal. Fíjense que acá hay unas que están más en la superficie y otras que ya están penetrando. Cuando penetran, forman esto lo que se llaman los cordones sexuales, que hoy hablábamos, los cordones sexuales. En el caso del macho son los túbulos seminíferos, estos cordones sexuales. Después, cuando veamos fisiología, vamos a ver la diferencia que hay entre la mitosis y meiosis en las células primordiales femeninas y masculinas. Acá la mitosis se interrumpe y ya nace la hembra con la cantidad de ovocitos determinados. En cambio, en el macho la mitosis sigue existiendo y estas células, estas espermatogonias, se siguen multiplicando. Y acá tenemos finalmente formado el ovario con el desarrollo del paramesonéfrico, y formado el testículo con el desarrollo del mesonéfrico, del conducto mesonéfrico. Y el conducto paramesonéfrico en el macho va a quedar como un remanente. Entonces, de vuelta,
Este es un ejemplo de cómo es el desarrollo en el macho, también de McEntee. Entonces ven cómo se van atrofiando. Acá tenemos la gónada, el mesonefro, cómo está este mesonefro se va atrofiando, va dejando acá los túbulos eferentes. Estos túbulos mesonéfricos se transforman en los túbulos eferentes. El conducto mesonéfrico, como dijimos, va a formar epidídimo. Ven acá el descenso testicular, el testículo desciende y este conducto mesonéfrico forma cabeza de epidídimo, la cola de epidídimo, el conducto deferente y luego las ampollas. Y fíjense que este paramesonéfrico, que está acá en rojo, que en la hembra va a dar origen al útero, en el macho no se desarrolla, pero deja un remanente que está en esta punta, que es el apéndice testicular. Túbulo regresa, que es el conducto paramesonéfrico, regresa, pero no regresa completamente y puede dejar esta estructura quística que está acá, que va a aparecer en el testículo, que es lo que se llama apéndice testicular. Es una estructura que comúnmente se ve en el padrillo, en el equino, no tan comúnmente en el toro, y puede dar origen a tumores y en alguna patología con dolor testicular y demás. Y para el caso del desarrollo de la hembra, acá en la hembra sí se desarrolla entonces el conducto paramesonéfrico formando el oviducto y el útero, y los mesonéfricos regresan y van a dar origen a esos estructuras remanentes que llamábamos epóforon y paróforon en el ovario, que también ven ahí está el epóforon, que pueden dar origen a quistes. Todas estas imágenes y todo esto que yo estoy redactando, yo tratándoselo de explicar gráficamente, están en los apuntes que ustedes tienen y en la bibliografía que vamos a dar. Por último, en lo que es el desarrollo de los genitales accesorios, es el desarrollo de la vulva y del escroto y del pene en el macho. Se originan a partir del seno urogenital, o sea, son de origen endodérmico. En el seno urogenital se forma el clítoris en la hembra, ese clítoris se transforma en el pene en el macho, y hay dos engrosamientos que van a dar origen esos engrosamientos van a dar origen a la vulva en la hembra, a los labios vulvares, y al escroto en el macho. El clítoris se va a desarrollar, la uretra se va a plegar y se va a desarrollar dentro del pene del macho, que va a ir hacia la región abdominal y se va a formar el prepucio, que va a recubrir al pene. En el caso de la hembra, este tubérculo genital va a dar origen como decíamos, al clítoris. Un dato que nosotros lo mencionamos en esta parte de embriología, pero también lo vamos a mencionar en control de gestación, es algo en particular que ocurre en el equino. Esta es una foto de un feto equino con un desarrollo muy importante de las gónadas. El feto equino, por un motivo que no se conoce bien por qué, desarrolla las gónadas en su periodo fetal, en el útero de la madre, y parecería que esas gónadas tienen un rol en el mantenimiento de la gestación. Después hay una regresión de esas gónadas, pero hay un momento en que las gónadas del feto son más grandes que las gónadas de la madre y aparentemente tendrían un rol en el control de la gestación. Este es un gráfico también de McEntee, y fíjense que el peso de las gónadas fetales, este es el largo de gestación en la yegua, fíjense el peso de las gónadas fetales, cómo aumentan de tamaño, después regresan, pero para el día 240 de la gestación, esas gónadas toman un tamaño mayor, y es el momento donde aparecen el aumento de estrógenos. Entonces parecería que hay un rol de estas gónadas fetales en el mantenimiento de la gestación y alteran un poco el desarrollo de esas gónadas que se desarrollan en este periodo fetal, después regresan y por supuesto después se desarrollan durante la pubertad. Y el otro aspecto que es particular del macho en el desarrollo embriológico es el descenso testicular, porque ustedes saben que el ovario queda dentro de la cavidad abdominal, pero el testículo desciende al escroto, y es un fenómeno que no es fácil de explicarlo, por qué descienden los testículos y la forma en que descienden, pero el responsable de este descenso testicular, que yo se lo mostraba en una de las imágenes anteriores,
tiene que ver con la acción de este gubernaculum testis. ¿Qué es el gubernaculum testis? Es un engrosamiento del mesénquima. Recuerden que el mesénquima en el desarrollo embrionario es parte de este mesodermo intermedio. Son células de tejido conectivo que también dan origen al recubrimiento de muchas de las vísceras en la cavidad abdominal. Este mesénquima da origen a este gubernaculum testis. Este gubernaculum testis une el testículo o la gónada al anillo inguinal. Y hay un momento en que este gubernáculo se va atrofiando, entonces es como que el individuo va aumentando su tamaño, el organismo va aumentando de tamaño, el cuerpo del feto va aumentando de tamaño, el gubernáculo se va atrofiando y va acercando la gónada al anillo inguinal. El peritoneo, cuando el testículo desciende, arrastra el peritoneo en una doble capa, porque la gónada es retroperitoneal, entonces lo que hace va arrastrando el peritoneo con una doble capa que va a cubrir al testículo dentro del escroto, formando la túnica vaginal externa y la túnica vaginal interna. Entonces ahí van a ver cómo, cuando veamos la anatomía del escroto, van a ver que en el escroto tenemos la piel, la túnica dartos, y tenemos dos túnicas vaginales, la túnica vaginal parietal y la túnica vaginal visceral, que son capas del peritoneo que el testículo arrastra cuando desciende. Después el gubernáculum degenera y los testículos descienden al escroto. ¿Es importante entender el proceso? Probablemente sí, es bueno saberlo cómo se produce, pero lo más importante es saber también clínicamente a qué edad, saber que en el bovino el descenso testicular es a los 100 días de gestación, en porcinos también más o menos 100 días, al final de la gestación en el equino, y en el caso de caninos es post-nacimiento, puede tardar, a lo mejor en caninos puede tardar hasta 2-3 meses después de nacido en producirse el descenso testicular. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una patología, ustedes saben, que es el criptorquidismo, que es la falla en el descenso testicular, y para hacer el diagnóstico tenemos que conocer cuál es el momento de descenso testicular fisiológico en cada una de las especies para hacer el diagnóstico del criptorquidismo. Entonces acá son imágenes también sacadas de Sanger, de cómo este gubernaculum testis se va atrofiando y el gubernaculum va desarrollando su parte extraabdominal y va tirando del testículo, va dilatando el anillo inguinal. El gubernaculum es el que dilata el anillo inguinal en ese descenso testicular, pero no hay una conexión, entre el gubernaculum y la piel del escroto y la base del escroto, sino que el testículo va a estar suelto. Y van a ver cómo después, cuando hacemos examen clínico del testículo, el testículo asciende y desciende dentro del escroto sin problema, pero sí este engrosamiento y esta atrofia que se produce del gubernáculo es el que tira del testículo y hace descender el testículo al escroto. Y después vamos a ver qué importante es esto en la termorregulación testicular y en la fisiología y en el funcionamiento del testículo en el macho. Entonces esta es la continuación de estos gráficos de Sanger, donde muestran cómo este gubernaculum testis es el responsable del descenso testicular al escroto. Y acá hay una foto real, digamos, lo que ustedes veían anteriormente, digamos, esto es por supuesto un dibujo, pero esto es una foto una foto en un canino, donde muestran, este es un sitio de internet que nosotros recomendamos, se llama LORI, por las siglas en inglés, que es Library of Reproductive Images, que está hecho por este profesor que se llama Robert Loft, que saca muy buenas fotos. Él tiene varios casos de este tipo o fotos mostrando, y fíjense cómo muestra el anillo inguinal. Este es el testículo, este es como si fuera el miembro posterior derecho. La cabeza del perro en este caso estaría para este lado, hacia la derecha. Este es el miembro derecho, está la miembro posterior derecho, y este es el miembro posterior izquierdo. Entonces acá tenemos testículo izquierdo y testículo derecho, y ustedes pueden ver en el epidídimo,
el deferente, la cola del epidídimo, y el gubernaculum, en la letra G acá, este tejido color bien amarillento, que dijimos que es de origen mesenquimatoso, y cómo ahí está el anillo inguinal, y va a ser, esto se va a atrofiar esta parte, se va a agrandar esta parte y va a tirar del testículo y lo va a hacer pasar por el anillo inguinal y va a provocar el descenso testicular. Entonces, este es un feto canino, donde muestra, este es el mesorquium, que es el ligamento que sostiene el testículo, y muestra gráficamente cómo se produce el descenso testicular. Esta es una explicación de esa foto, que es lo que yo le acabo de explicar. Un tema que nos queda sería para entender después la fisiología, y tiene que ver con la embriología, es cómo la hembra y el macho desarrollan o no el centro cíclico. Ustedes saben que la ciclicidad en la hembra ovula cada 21 días, el macho produce espermatozoides todo el tiempo, o sea que la secreción de LH y FSH en la hembra es cíclica. Por lo tanto, hay en el desarrollo del hipotálamo y los centros que regulan el control endocrino y la reproducción, vamos a tener hipotálamo, acá ven el hipotálamo y la hipófisis. Este hipotálamo tiene un centro cíclico que se desarrolla en la hembra y en el macho se anula. ¿Por qué se anula en el macho? La testosterona pasa la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso central, se transforma en estrógeno y anula el centro cíclico. En cambio, en la hembra hay una proteína que se llama alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína no deja pasar los estrógenos que producen el ovario. Entonces, paradójicamente son los estrógenos, pero la hembra que produce estrógenos, los estrógenos no pueden llegar y el centro cíclico se desarrolla. En cambio, en el macho, el centro cíclico se anula. ¿Por qué? Porque es la testosterona la que no es detenida por la alfa-fetoproteína, llega al sistema nervioso central y anula el centro cíclico en el hipotálamo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del hipotálamo en el macho y en la hembra? En la hembra se desarrolla el centro cíclico. Y por último, el desarrollo de la hipófisis, que es la otra glándula que va a controlar la reproducción. Sabemos que este sistema reproductivo que nosotros estamos estudiando, cómo se determina hacia macho o hacia hembra, cómo se diferencia en el tracto genital masculino o femenino, va a estar regulado por el sistema nervioso central, el hipotálamo y la hipófisis. Eso lo vamos a ver cuando veamos fisiología y endocrinología de la hembra y del macho. Entonces, el sistema nervioso central, que es de origen ectodérmico, conecta al individuo con el medio ambiente, estimula esa secreción de GnRH que va a estimular las gonadotrofinas a nivel de la adenohipófisis, y la adenohipófisis tiene un origen no ectodérmico, sino que mesodérmico, en el techo de la cavidad bucal. Entonces, acá en el hueso efenoides se van a combinar en lo que se llama la silla. ¿Se acuerdan del nombre? La silla turca del efenoides, que acá dice sella túrcica. Es donde fíjense, el tercer ventrículo del hipotálamo va a estar conectado con la adenohipófisis, que está acá en azul, y la neurohipófisis, que está en blanco, que tiene origen en el sistema nervioso. Entonces, esta glándula es una glándula combinada, la hipófisis, que tiene la adenohipófisis originada en esta bolsa que se llama la bolsa de Rathke, en el techo de la boca, y fíjense cómo se combinan para formar. Entonces, si ustedes van viendo el desarrollo en este ciclo, cómo las flechas van indicando cómo a partir de esta bolsa de Rathke y la neurohipófisis se unen, la adenohipófisis y la neurohipófisis, y forman la glándula hipófisis, que en conexión con el hipotálamo van a controlar, se va a producir la secreción de gonadotrofinas. Bueno, como bibliografía, van a tener el Langman, que dijimos, de embriología médica, el Marketing-Sanger, hay otro libro de embriología veterinaria también en la biblioteca. Entonces, próxima clase vamos a seguir con intersexos, o sea, vimos cómo es la determinación y la diferenciación del sexo normal, y vamos a ver